Que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes. Tengan sabiduría para que puedan enseñar y aconsejar unos a otros. Canten a Dios de todo corazón y con gratitud, salmos, himnos y alabanzas espontáneas. Que la gracia ponga en sus corazones un cántico a Dios. Y todo lo que puedan decir o hacer, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Alabo y glorifico al Señor en este hermoso día que nos regala. Canten a Dios de todo corazón. Ustedes podrán escuchar el canto hermoso de las aves. Ellos también alaban y glorifican al Señor. Un saludo, hermanos, de parte de José Toro, quien con amor, con cariño seguirá en el nombre del Señor, llevando su palabra, compartiendo el mensaje, para que el que tenga oídos oiga y el que pueda ver vea. Así es, hoy una duda que existe en muchos hermanos no católicos y también en hermanos católicos que aún no están firmes en la fe. Y es con relación en presentar al niño al templo, presentarlo, llevarlo, porque las Sagradas Escrituras dice que los niños lo presentaban al templo. ¿Sí? Pues hoy vamos a aclarar esa duda que existe. Y puede ser de que haya hermanos que en estos momentos estén en esa situación y que no lo sabían. En nuestra comunidad existía en el tiempo en que no se había dado a conocer a través de las Sagradas Escrituras esa, podríamos decir, esa tradición de que le echaban al niño el agua, lo presentaban. Pero ¿qué significaba ello? Eso era la doctrina que Cristo había dejado. Había que ver, según las Sagradas Escrituras, sí, eso, porque muchos lo estaban sustituyendo por el bautismo. Y eso no es correcto, ¿ok? Según las Sagradas Escrituras, no es correcto. Tristemente, algunos hermanos no católicos se han dejado de engañar porque alguien le ha predicado y le ha enseñado que con solo ir a presentar su hijo al pastor ya es suficiente. No necesita de ser bautizado, que para ello tiene que esperar que tenga uso de razón para que pueda ser bautizado. Y allí le engañan la conciencia a esos hermanos que pues no han estudiado las Sagradas Escrituras y como se lo dijo un pastor, entonces le creyó. Pero hoy quiero, a la luz de la palabra de Dios, darle a conocer de que no es así. Esa persona que van engañando de esa manera, que con solo presentarle el niño al pastor ya no necesita del bautismo. No. El Señor dice, no, dejen. Ellos están impidiendo que los niños vayan a Jesús. Y el Señor dice, dejen que los niños vengan a mí. ¿Recuerdan? En Marcos podíamos compartir San Marcos capítulo 10, versículo 13. Allí nos vamos a encontrar de que hay personas, incluso personas cercanas a Jesús, cercanas a la iglesia, que se dicen que están lo más cerca a Dios y que están colocando esas trabas, están impidiendo que los niños se acerquen a Dios a través del bautismo, que formen el cuerpo, un solo cuerpo con Cristo, que sean revestidos de Cristo, lo están impidiendo. Las Sagradas Escrituras lo demuestran y vamos a descubrir si el Señor estaba de acuerdo con esas personas que en ese entonces eran sus discípulos y le impedían que los niños fueran a Jesús. Los niños. Hoy existen esas personas que están impidiendo que los niños se acerquen a Jesús a través del bautismo, que se revistan de Cristo, que reciban el Espíritu Santo, que formen un solo cuerpo con Cristo.
Lo están haciendo. Y yo quiero que ustedes despierten, los que aún todavía están en ese error, despierten. Porque la palabra de Dios, escuchen como dice en Marcos 10:13. Algunas personas le presentaban los niños para que los tocaran, pero los discípulos les reprendían. Los discípulos de Jesús les reprendían, les impedían para que no fueran a Jesús. ¿Cuántos hermanos están impidiendo hoy que los niños no vayan a Jesús, que no se acerquen a Jesús? Entonces se conforma, llévelo al pastor y preséntelo, y con eso está. Y muchos católicos están haciendo eso. Presénteselo allá al templo y ya cumplió, porque estaba escrito, ciertamente está escrito, y ahorita lo vamos a compartir. Pero para que se den cuenta dónde está la diferencia y dónde está el error. Vamos a ver qué hizo Jesús. ¿Le aplaudió a los discípulos? ¿Estuvo de acuerdo con ellos? ¿O qué hizo? Versículo 14. Jesús, al ver esto, ¿qué era esto? De que sus discípulos le estaban poniendo obstáculos, le estaban impidiendo que los niños se acercaran a él. ¿Qué hizo Jesús? Jesús, al ver esto, se indignó, así como lo oye, se molestó. El Maestro, el Señor, el Salvador, nuestro Señor Jesucristo se molestó, se indignó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan. Oye, hermano, escuchen, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan. ¿Tú qué estás haciendo? ¿Le estás impidiendo a ese niño que llega a Jesús a través del bautismo? Estás cegando la conciencia de ese papá, de esa mamá, que con presentarlo frente al pastor, llevárselo al sacerdote solo para presentarlo, con eso ya está sustituyendo el bautismo. Cuidado. No, pero es que en la santa palabra, en la Biblia dice que hay que presentarlo. Sí, sí lo dice. Pero, ¿por qué cumplen una sola parte entonces? ¿Por qué no cumplen las dos? San Lucas capítulo 2, versículos 21 y 22. Vamos a estudiarlo para que ustedes se den cuenta del gran error que están cometiendo. Esos que lo están haciendo y que van enseñando y que van practicando y que muchos se están dejando engañar. Vamos a descubrir las dos partes y vamos a ver si era mandato de Dios o de quién, para poderlo cumplir. Y si lo iban a cumplir, ¿por qué cumplían una parte y la otra no? ¿Y por qué lo hacían con uno y por qué con los otros no? Escuchen bien. San Lucas capítulo 2, versículo 21. Y siguiente, y 22, lo vamos a compartir. Cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús. Cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús. ¿Por qué no circuncidan a los niños? Ahí dice la palabra de Dios. A los 8 días circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, nombre que había indicado el ángel antes que su madre quedara embarazada. ¿Por qué no circuncidan al niño? Esa es la ley. Esa es la ley que establecía Moisés, lo va a decir ahorita el versículo 22. Entonces, ¿por qué esos pastores que van engañando no circuncidan? Si lo van a presentar, porque la palabra de Dios dice que hay que presentarlo. Está bien. Entonces, ¿por qué no lo circuncidan? ¿Por qué cumplen una parte y la otra no? Ah, porque le están negando que los niños vayan a Jesús. Versículo 22. Asimismo, cuando llegó el día en que escuchen bien, de acuerdo con la ley de Moisés, esa era la ley de Moisés. Nosotros no estamos para cumplir la ley de Moisés. Nosotros estamos para cumplir los mandatos del Señor Jesucristo. Nuevo Testamento. La ley de Moisés ha quedado atrás en el Antiguo Testamento. De acuerdo con la ley de Moisés se hacía eso. Debían cumplir el rito de la purificación
llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. De allí es donde se toman aquellos hermanos que van engañando la conciencia de quienes no conocen las Sagradas Escrituras. Presentarlo al Señor. Por eso lo llevan al pastor, se lo presentan allá. Por eso algunos católicos que no conocen de las Sagradas Escrituras están imitando eso. Y llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, tal como está escrito en la ley del Señor. Es una ley, la ley de Moisés, presentarlo. Pero en el versículo 1 había que circuncidarlo. Y hacen eso, circuncidan eso al niño. No, ¿verdad? Entonces no están cumpliendo la ley del Moisés. Porque cumplen una parte, la de llevar al niño al Jerusalén para presentarlo. Esa la cumplen, engañando. Pero la de circuncidar, ¿por qué no la cumplen? Solamente la que le conviene, la de impedirle al niño que se acerque al Señor. Y escuche lo que viene. Tal como está escrito en la ley del Señor, todo varón primogénito será consagrado al Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. ¿Y las hembras? ¿Dónde quedan las hembras? Oh, es una doctrina diabólica. Una doctrina que van enseñando hermanos que tristemente han sido engañados. Entonces, no compartan esa doctrina, hermanos católicos, que están imitando a esos hermanos protestantes. Tengan mucho cuidado, porque para eso el Señor ha dejado el bautismo. El bautismo, canal, medio de salvación para todos. Y no es para que cuando el niño tenga uso de razón. No es para que cuando el niño tenga uso de razón. Porque entonces Jesús se bautizó a los 30 años. Quiere decir que antes no tuvo uso de razón Jesús. Porque algunos dicen que bautizan grande siguiendo el ejemplo de Jesús que se bautizó grande. ¿Creía que Jesús no tuvo uso de razón antes? No, es la ignorancia. Es como Satanás va engañando y no permitiéndole a los niños que se acerquen a Jesús. ¿Tú qué estás haciendo? ¿Le estás impidiendo a los niños que se acerquen a Jesús? Cuidado, cuidado, que Jesús se enoja contigo. Sí, se indignó, dice la palabra de Dios. Dijo, dejen que los niños vengan a mí. Entonces, es una doctrina diabólica esa que van enseñando y tenemos que nosotros cada día estudiar la palabra y prepararnos, ¿ok? Y prepararnos. Si tienes con quién compartir esta enseñanza, oye, no dudes en hacerlo. Llévela para que aquel que está en este error, porque ha sido engañado, estudie. Estudie las Sagradas Escrituras, compártele esas 2 citas para que él también analice si en verdad lo que le han enseñado que esa doctrina es la verdadera de Cristo o es una doctrina diabólica. Y puedan a la luz de la palabra salir de la oscuridad. Y si tú conoces y no lo haces, pues déjeme decirle pues que estás siendo cómplice también de esa manera, omitiendo pecado de omisión, sabiendo que hay un familiar que está en ese error y no quiere darle a conocer lo que dice la palabra de Dios, teniendo esta facilidad de compartirle esta enseñanza. Ánimo, ayúdanos a seguir proclamando la palabra de Dios y que el Dios del cielo y de la tierra, del mar y de todo cuanto en él existe, le bendiga hoy, mañana y siempre. Amén.